Continuando con la parte 2 de la presentación que estábamos viendo, habíamos visto que no se le prestaba mucha atención al ambiente, salvo lo que dice esta diapositiva de la temprana contribución de Ford, que pueden encontrar el trabajo en internet, y algunos informes etnográficos relevantes. La antropología ecológica no se estableció plenamente hasta 1960, con Clifford Geertz, como veremos más adelante. Para ese entonces, algunos investigadores se sentían atraídos por este tema con la esperanza de que el estudio de las adaptaciones proporcionara explicaciones sobre costumbres e instituciones. Un desarrollo similar tuvo lugar en la arqueología prehistórica, reforzando el interés por la ecología entre los antropólogos sociales y culturales. El creciente énfasis en las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente ganó una amplia aceptación. En la antropología, los modelos particulares que se emplearán se discutieron rápidamente, sobre todo en lo que respecta a la explicación causal. Justamente el tema de la adaptación al entorno podía explicar muchas cosas. Si bien ahora yo diría, desde un punto de vista epistemológico, se trataba de un reduccionismo, porque esa adaptación, esa idea de adaptación, no incluía lo simbólico, sino, como está expresado muy explícitamente en el libro de Mervyn Harris, Materialismo Cultural, era todo con un sentido neofuncionalista pasado por un filtro ecológico. Daba una explicación causal de por qué existían determinadas conductas humanas y otras no. Los teóricos marxistas estructurales, como Friedman, argumentaron que el análisis de ecosistemas era poco más que funcionalismo, ampliado para incluir factores ambientales. Claro, como les decía, un neofuncionalismo más moderno que tomaba como base a todo lo que tenía que ver con el funcionamiento ecosistémico. Entonces era como que dejaba la parte humanística de un costado. Sin embargo, era parcialmente cierto esto. Ya vamos a ver quiénes eran los marxistas estructurales. El estructural marxismo era una aproximación a la filosofía marxista basada en el estructuralismo, asociado principalmente con la obra del filósofo francés Louis Althusser y sus estudiantes. Fue influyente en Francia durante los años de 1960 y 1970, y también llegó a influir a filósofos, politólogos y sociólogos fuera de Francia durante la década de 1970. Fundamentalmente tuvo su influencia en Europa continental. Por supuesto, no me puedo expandir en la explicación del marxismo estructuralista y después todos los cuestionamientos que tuvo el marxismo estructuralista. Pero si quieren más información para saber cuál era el núcleo de sus planteamientos y por qué reaccionaban contra esto, fundamentalmente era porque la sociedad tiene un motor interno que es esa ciencia material, esa ciencia de la historia, que no se podía explicar únicamente por adaptaciones al ambiente. Búsquenlo más porque es parte también de las corrientes teóricas de las teorías antropológicas. Yo les diría que lo lean para saber quién era Althusser y
sus discípulos, es importante que conozcan esta corriente. Otros defensores del marxismo estructural fueron el sociólogo Nikos Poulantzas y el antropólogo Maurice Godelier, que hizo investigaciones muchas en Latinoamérica. Muchos de los estudiantes de Althusser rompieron con el marxismo estructural en los años de 1960 y 1970. Si profundizan, como les dije, van a ver que desnaturaliza el marxismo. O sea, al modernizarlo es como que desnaturaliza el marxismo original. Eso se lo dejo para ustedes para que lo investiguen. Etnoecología ha sido definida como el estudio interdisciplinar de los sistemas de conocimiento, prácticas y creencias en los diferentes grupos humanos sobre su ambiente. La etnoecología es el conocimiento que posee un grupo étnico acerca de su ambiente. Y por supuesto debe ser abordado por el ecólogo, el antropólogo, el botánico, el biólogo, para poder traducir todas esas denominaciones que se posee, el geólogo también, acerca del entorno que poseen, que elaboran los aborígenes. Etnoecología. En las décadas de 1960 y 1970, los primeros estudios en etnoecología se centraron en documentar cómo diferentes grupos indígenas clasificaban elementos de su medio ambiente, Por ejemplo, las plantas. Los estudios etnoecológicos sobre plantas han dado aportes invaluables al tema de las plantas medicinales. Acá en esta imagen muy representativa es lo que visualmente estamos luchando por mostrar: disolver la dicotomía, como les decía en latín, solve et coagula, disuelve y unir eso, porque para el pueblo originario no hay tal dicotomía. A mediados de 1980, la revalorización internacional del conocimiento ecológico local generó un creciente interés académico en el tema. El interés se centró en estudiar el conocimiento ecológico local como una posible herramienta en la gestión sostenible de los recursos naturales. O sea, lo que sería la proyección de todos estos estudios etnoecológicos a la propia sociedad occidental. ¿Cómo podemos visualizar, a partir de ver cómo visualiza los grupos étnicos, nuestro entorno? De otra manera, como yo siempre les digo, recursivamente. A pesar de que la ecológica es recursiva, seguimos con la lógica lineal. Bien, a mediados de 1980 fue un gran aporte de la etnoecología este cambio de lógica. En las últimas décadas, la etnoecología ha buscado entender y promover el papel de los sistemas locales de conocimiento ecológico en la conservación y desarrollo. Son una información valiosísima los conocimientos acerca de la biodiversidad que tiene cada grupo étnico y sus denominaciones y la utilidad de cada planta y cada animal. En antropología siempre ha existido un debate sobre las relaciones entre naturaleza y cultura, como lo vimos, que ha dado origen a diferentes tendencias. Entre sus orígenes, la antropología ecológica estuvo dominada por el determinismo ambiental, ejemplificado por la ecología cultural de Stewart y el materialismo cultural de Harris. Pero este determinismo ambiental no es el determinismo
ambiental original, que viene del siglo XIX. Acá está expresándose en que todas las adaptaciones tecnológicas eran el origen de los cambios culturales y quedaba de lado lo ideológico y lo económico organizacional. Pero en realidad el determinismo ambiental original hablaba simplemente de que el ambiente determina cómo es el ser humano. El ser humano de la zona ecuatorial es de una forma por el tema del calor, y el ser humano del Polo Norte y cercano a Canadá o del Polo Sur es de otra. Que eso que cayó en desuso. Pero ese es el verdadero determinismo ambiental. Acá vemos cómo es una interacción entre naturaleza y cultura. Ustedes en este esquema pueden ver, pueden analizarlo, cómo interacciona una cosa con otra. Cómo las formas sociales, la cultura, interacciona con la naturaleza para poder ver cómo podemos cohesionar esto que está dividido y que ha producido tantos problemas conceptuales. Por ejemplo, las formas sociales que se aplican en la naturaleza tienen que ver con los modos culturales, y los modos culturales tienen que ver con concepciones simbólicas. Bueno, se los dejo para que lo analicen y vean la diversidad y la complejidad que es esta interacción. Naturaleza y cultura. Esta es una de las caras de un proceso dual, ya que los modos en que la gente comprende en su entorno también moldean su modo de relacionarse con él. Saber que los animales son seres independientes y dignos de confianza conduce a la gente a actuar hacia ellos de un modo determinado. Considerar que son objetos para ser sometidos y consumidos por los humanos da lugar a un modo distinto de relacionarse con ellos. Bien, acá está el tema de tan candente de que los recursos finitos o infinitos. La segunda revolución industrial daba por hecho que los recursos eran infinitos, animales, minerales, vegetales. En cambio, las culturas aborígenes, pueblos originarios, los consideraban recursos finitos a ser respetados, a ser reverenciados, como dice James Lovelock, el creador de la teoría Gaia, que después vamos a ver. Esa reverencia tiene que ver con un respeto a que son parte del propio universo. No somos dueños de ello, no somos dueños de la tierra. Los aborígenes norteamericanos no eran dueños de la tierra, no alambraban la tierra. En cambio, todos los inmigrantes que vinieron en el Mayflower o los que vinieron a Sudamérica alambraban la tierra porque la consideraban propiedad, porque no era un ente vivo. Ahí estamos entrando en la noción simbólica de la naturaleza. Entonces estamos introduciéndonos en la parte no tangible de la naturaleza, que es clave en todo esto.
El determinismo ambiental propugnaba en mayor o menor medida que las instituciones centrales de las sociedades humanas pueden explicarse en función del entorno natural en que se han desarrollado. El determinismo ambiental veía la naturaleza y la cultura como entidades separadas, la primera moldeando la segunda. Este es el determinismo ambiental que yo les comentaba. El molde, o sea, hay una relación biunívoca donde el ambiente determina qué tipo de organización social tengo. Como reacción al determinismo ambiental en los años de 1960, surgieron dos nuevos enfoques que cita un artículo de Milton en 1997. El primero se basaba en el concepto de ecosistema prestado de la ecología, que eran los representantes Morán y fundamentalmente Rapoport. Roy Rapoport. Roy Abraham, como le decían Skip Rapoport, nació en Nueva York en 1926 y murió en 1997. Fue un antropólogo estadounidense conocido por sus contribuciones a los estudios del ritual y al desarrollo de la teoría de la antropología ecológica. Realmente es una figura central en todo esto. Su obra más influente fue Cerdos para los antepasados, el ritual de la ecología de un pueblo de Nueva Guinea. Fue publicado en 1968 y nuevamente en 1984. Él introduce el ritual. Es realmente antropología ecológica. Es un estudio de un caso clásico de ecología humana en una sociedad tribal y de los roles de la cultura y el ritual en la preservación de la sociedad. Su investigación proviene de su trabajo de campo con la tribu Marin Sembaga de las islas Papúa en Nueva Guinea, una sociedad igualitaria sin jerarquías heredadas u oficiales. Fíjense que no todas las sociedades, esto es muy clave, necesitan jerarquías. Acá es todo parejo. Tienen otras maneras de simbología del poder y eso también actúa acá. Esto se los muestro para que vean que no existen formas únicas o criterios únicos de poder de control. Los Sembaga Marín no tenían esto. Este libro es generalmente considerado como la obra más influyente y más citada en la antropología ecológica. Si quieren pueden ver McGee and Warnes 2004, búsquenlo en internet, en el Google. En vez de analizar las culturas como unidades diferenciadas, Rapoport se enfocó en poblaciones en el sentido ecológico, esto es, como uno de los componentes de un sistema de intercambios tróficos que tienen lugar dentro de un área limitada. Es decir, las sociedades como parte del ecosistema, no como una cosa al margen. Y es bastante lógico, porque la cultura proviene de la evolución de los ecosistemas, no nació de la nada, sino nació del ambiente, de la evolución del ambiente. Ahora, que sea más compleja que muchas otras estructuras es otro tema, pero no proviene de la nada, sino del devenir evolutivo de los ecosistemas. Rapoport explicó su razonamiento tomando a las poblaciones como algo opuesto a las culturas. Culturas y ecosistemas no son directamente conmensurables. Por supuesto,
Eh, la cultura la podremos ver como una forma, ecosistema polifactorial y multicompleja. No es el ecosistema en sí. Eh, Tiene factores simbólicos que determinan las relaciones entre los seres vivos y además construye ecosistemas, cosa que no hacen los otros seres vivos. Un ecosistema es un sistema de transacciones de materia y energía entre poblaciones u organismos distintos y entre ellos y las sustancias no vivas de las cuales están rodeados. Cultura es el rótulo para la categoría de aquellos fenómenos distinguidos de otros por su contingencia en los símbolos. Exactamente. El lenguaje es parte del ecosistema, pero se expresa en el habla. Y atrás del lenguaje están los símbolos. La denominación de árbol, la denominación de las plantas, se basa en símbolos. Los símbolos tienen relación con mitos. Y todo esto es parte del ecosistema. Un ecosistema simbólico, si quieren, pero un ecosistema al fin. Por otra parte, Rapoport concebía las culturas desde un punto de vista funcional, esto es, como los medios por los cuales una población humana administraba las relaciones con sus entornos naturales con el objetivo de satisfacer sus necesidades biológicas. Bien, acá vemos un rastro de funcionalismo con el tema de las necesidades y Malinowski. Por supuesto, al tomar la ecología, necesariamente va a haber algún tipo de análisis funcional. Sin embargo, el tema de esto es no caer en el reduccionismo, en que todo se reduce a una conexión funcional. Esa conexión funcional está en función, valga la redundancia, de algo simbólico. Una preocupación que recorre todo su trabajo fue mostrar cómo un sistema ecológico se mantiene a partir de la existencia de fuerzas reguladoras. En el caso de los Marín, la fuerza reguladora consistía en el ritual del sacrificio de cerdos durante tiempos de guerra. Este ritual era llevado a cabo por los miembros de la tribu para absolverse de las deudas mantenidas con las fuerzas sobrenaturales. Bien, vimos esto, se ve esto también en arqueología con el tema de los rituales a la diosa Tlaloc de la lluvia, que eran los sacrificios de los mayas, y regaban sangre de los sacrificados para propiciar las lluvias, como una regulación del sistema, de que se mantenga el sistema a nivel simbólico y se mantengan los cultivos. Bien, el sacrificio de los cerdos era también como una ofrenda a estas fuerzas que nosotros decimos sobrenaturales, pero en realidad son entidades vivas para ellos que habitaban sus bosques y su entorno. Las de cerdos eran criadas y engordadas hasta que el trabajo requerido traspasaba los límites de la capacidad de carga y arreo de la tribu, en cuyo caso la matanza comenzaba. Bien, ¿qué es la interpretación más directa que hace Rapoport o Marvin Harris? Como se superaba la capacidad de carga, o sea, el ambiente no podía albergar la cantidad de cerdos, eran sacrificados. Los que no podían ser alimentados
ni mantenidos en los corrales. Bien, pero esto era también favorecido para mantener el ritual. O sea, no era que el ritual estaba en función de mantener la capacidad de carga. La capacidad de carga se podía mantener también no propiciando los nacimientos de más cerdos. Bien, pero eso no lo controlaban. Al contrario, necesitaban hacer el ritual. ¿Por qué? Porque era parte de su tradición desde, quién sabe, milenios. Entre otras contribuciones, es conocido por su distinción entre modelos cognitivos y modelos operacionales. Los primeros son los modelos del entorno natural construido por los habitantes de las culturas que actúan entre ellos. El modelo operacional, por otro lado, es a través del cual el antropólogo construye a través de la observación y la medición de entidades empíricas eventos y relaciones materiales. En palabras de Marvin Harris, lo primero, modelos cognitivos, serían modelos émicos, propios de la comunidad, y los segundos, o los modelos operacionales, serían los modelos éticos, propios del antropólogo, o sea, la visión del antropólogo, que a través de la observación interpreta los modelos cognitivos de los Mbagamarín. El antropólogo toma este modelo para una representación con fines analíticos del mundo físico relativo al grupo que está estudiando. En cuanto a lo que importa a los actores mismos, este modelo no tiene ninguna función. Bien, sí, no tiene ninguna función en el sentido de función concreta. Yo le podría encontrar una función ritualística, si quieren seguir con un análisis funcional. Según Rapaport, estos dos modelos se clarifican mutuamente. Esto está citado por Reynoso, es un antropólogo argentino, en el 2006. O sea, estos dos modelos se complementan. El enfoque de ecosistema examinó el papel de las poblaciones humanas en los sistemas ecológicos, analizando el uso de energía. Esto también Marvin Harris lo toma mucho. ¿Cómo se administra la energía? El uso de la economía de la energía es algo muy importante en la dinámica ecosistémica. Es algo básico. Como ya lo vimos en la unidad 1 de este seminario, no podemos tener, como les decía yo, 1500 felinos y 300 herbívoros, porque se produce mortandad de felinos. Tiene que haber una pirámide de energía. Y nunca puede haber más carnívoros que herbívoros. Tampoco puede haber más herbívoros que plantas, si no se producen las grandes matanzas. Ese es el origen de las plagas. Bueno, acá es lo mismo. La administración del uso de la energía. Al igual que el determinismo ambiental, el enfoque de ecosistema diferenciaba entre naturaleza y cultura, con la salvedad de considerar que las sociedades humanas pueden regular su entorno del mismo modo que el entorno puede impactar en estas. O sea, hay una relación dialéctica. Yo cambio el entorno y el entorno me vuelve a cambiar a mí. Y a su vez después vuelvo a cambiar el entorno y el entorno me cambia. Esto es un avance, no es el análisis tan reduccionista que tenía el funcionalismo, que era unilineal, directo y funcionalista, bueno, como lo vimos. Tanto estructural funcionalista como funcionalista era unívoco. No había la lógica temporal, la lógica del devenir.
El enfoque de ecosistema examinó el papel de las poblaciones humanas en los sistemas ecológicos, analizando el uso de energía. Como les dije en la diapositiva anterior, el flujo de energía es importante. Por ejemplo, Marvin Harris da el ejemplo de que el uso más eficiente de energía es la agricultura de roza y quema, porque se usa un mínimo de energía, que es la energía muscular, para quemar y dejar en barbecho un sector de selva, cultivar. Esto se hace en la Amazonia, y se usa fuerza muscular, mínimo de energía. En cambio, en la agricultura industrial se usa un máximo de energía para obtener un mínimo de kilocalorías. El desequilibrio es tremendo. ¿Por qué? Ustedes me dirán, una máquina trilladora, tractores, bueno, utilizan petróleo, eso es energía. También utilizan los fertilizantes, que derivan muchos de petróleo, eso es energía. Entonces, para un campo de tantas hectáreas de trigo, se utiliza una cantidad de energía tremenda, aunque ver a 3 personas trabajando con máquinas, que es por los combustibles y los fertilizantes. Al igual que el determinismo ambiental, el enfoque de ecosistemas diferenciaba entre naturaleza y cultura, con la salvedad de considerar que las sociedades humanas pueden regular su entorno, del mismo modo que el entorno puede impactar en estas. Los detallados estudios de Rapoport y otros investigadores del enfoque de ecosistemas resultarían precursores de la actual investigación en torno al metabolismo de la sociedad, por disciplinas como la economía ecológica, ecología humana, ecología industrial, ecología urbana, agroecología e historia ambiental. Por supuesto, metabolismo de la sociedad en sentido amplio, no en sentido reduccionista. No es el metabolismo dentro del contexto de un organismo, no es un organicismo, es una visión amplia de metabolismo. Por supuesto que nosotros provenimos de la evolución de metabolismos, pero nuestra complejidad metabólica es mucho mayor que todos estos metabolismos biológicos. La segunda reacción al determinismo ambiental fue la emergencia de una corriente conocida como etnoecología, que ya lo veníamos hablando, enmarcada en la antropología cognitiva. Sí, esto quería remarcar, de que otra antropóloga, Milton, que es inglesa, marca mucho. La etnoecología tiene mucha relación con la antropología cognitiva. ¿Por qué? Porque quiere descubrir cómo conciben los aborígenes su entorno, cómo denominan las plantas, cómo denominan una montaña, qué tipo de relación establecen con ese ambiente, que ellos lo consideran interno, no externo. Por ejemplo, un detalle cognitivo muy importante. En los inicios, las investigaciones en etnoecología se centraron en documentar, primero, cómo y por qué diferentes grupos indígenas clasificaban los elementos del medio ambiente. Como les dije, plantas y suelos. Pueden buscar en Berlín, et Altri, de 1966, y Jun, de 1977. A ver, ¿por qué, en base a qué clasifican esto? ¿Qué racionalidad ecológica utilizan para clasificar plantas, suelos, para considerar que los minerales tienen vida? No son componentes abióticos como lo clasificamos nosotros. Esto es muy particular. Los sistemas de conocimiento
mediante los cuales los grupos indígenas y habitantes rurales usan y mantienen sus recursos naturales. Es evidente que se establece una de las relaciones más estudiadas por la ecología, la simbiosis. Pero una simbiosis a nivel simbólico, una interacción, una interdependencia entre los campos de maíz y trigo y sus cultivadores. Estos campos de maíz o trigo no pueden subsistir sin el cuidado de los agricultores, y los agricultores no pueden subsistir sin el maíz y el trigo. Se da una simbiosis basada en un filtro cultural que se llama domesticación vegetal. Lo mismo podríamos hablar de los animales. Incluso hay muchísimos estudios sobre la domesticación del perro a través de los lobos. El perro depende de nosotros, tiene una simbiosis conductual con nosotros, es nuestro compañero, es hasta una simbiosis emotiva, como diría la ecopsicología, una simbiosis emocional. Hasta estos niveles llegan todas estas interacciones.